La irrupción policial de Ecuador en la embajada mexicana en Quito removió a la diplomacia de todo el continente. Ayer, la Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó una resolución que condena enérgicamente lo sucedido y además llama al diálogo para resolver la crisis. Recordemos que México rompió relaciones con Ecuador después de que el ex vicepresidente Jorge Glass fuera detenido dentro de la embajada mexicana, donde buscaba refugio. Sobre Glass pesan 2 sentencias por asociación ilícita y cohecho y una orden de captura por peculado. En su conferencia de prensa diaria, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, mostró un video de las cámaras de seguridad de la embajada en Quito, en donde puede verse cómo fue el operativo, en particular la fuerza utilizada contra personal diplomático que intentó evitar la detención de Glass. López Obrador dijo además que le envió esas imágenes al presidente estadounidense Joe Biden y que eso influyó en un cambio de postura de ese país luego de una primera reacción que definió como tibia. Salió ayer el asesor de asuntos de seguridad con una postura ya más definida, más clara, de condena a estos hechos. Estamos esperando lo mismo en el caso de Canadá. Ahí estamos mirando la emisión en video de esas imágenes que difundió López Obrador, donde se ve, ahí en ese momento que estamos viendo, se ve cómo uno de los funcionarios a los que las fuerzas policiales arrojan al suelo, después lo arrojan al suelo de nuevo afuera, se llama Roberto Canseco, es el jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada en Quito. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo elogió ayer particularmente a Canseco, elogió su arrojo y profesionalismo, dijo que Canseco revela la alta dignidad de la diplomacia. López Obrador también informó ayer que faltaban algunos detalles, pero que la intención era presentar hoy ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Ecuador. Y un dato más, México no rompía relaciones con otro país desde 1979, cuando cortó el vínculo con el gobierno dictatorial de Anastasio Somoza en Nicaragua. Días atrás comentamos este episodio desde el punto de vista ecuatoriano, en diálogo con el politólogo Pablo Medina. Ahora les proponemos una visión desde México. Vamos a comunicarnos con Rafael Velázquez, doctor en estudios internacionales, docente e investigador en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana. Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa, Gastón, es un gusto. Muchas gracias a ti por atendernos, que allá en Tijuana son las 7 y poco de la mañana, ¿no? A las 7 de la mañana, efectivamente. Nosotros estamos en la parte más al este de México y colindamos con la ciudad de San Diego, en Estados Unidos. Al este y al norte, bien ahí en la punta. Exactamente. Te pido, Rafael, primero algunos antecedentes, brevemente, porque esto un poco lo comentamos el otro día en esta entrevista que mencionaba con Ecuador. Ya se venía en una escalada de tensión entre López Obrador y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, ¿verdad? En las últimas semanas, últimos meses, podríamos decir incluso. Efectivamente, por un lado, Ecuador estaba solicitando la entrega de Jorge Glass, porque como ya lo mencionaste, está acusado de algunos delitos, y el gobierno de México se negó. Y además, uno de los problemas es que López Obrador empezó a criticar el gobierno del presidente ecuatoriano, y entonces insinuó, no lo dijo abiertamente, pero insinuó que el presidente ecuatoriano podría haber estado involucrado en el asesinato del candidato presidencial Villavicencio, ¿no? Villavicencio. Entonces, pues eso realmente molestó mucho al gobierno ecuatoriano. Por eso declararon persona non grata a la embajadora mexicana en Ecuador, que es la tercera vez que un gobierno de América Latina declara persona non grata a la embajada, los diplomáticos mexicanos. O sea, eso... Tercera vez decís en el gobierno de López Obrador. Efectivamente. Y eso pues indica una falla en la diplomacia por parte de México, ¿no? Entonces, este tipo de desafortunadas declaraciones por parte de López Obrador, pues motivaron al gobierno de Ecuador a tomar una decisión más extrema, ¿no? Pero es importante entender el contexto en Ecuador para poder explicar la decisión de invadir la embajada, ¿no? Porque
uno de los principios básicos del derecho internacional es el respeto a las embajadas, ¿no? O sea, son muy pocos los casos en donde un gobierno decide prácticamente asaltar una embajada extranjera, ¿no? Sí, Y pues, incluso acá en Uruguay tuvimos uno muy sonado en el comienzo del gobierno dictatorial hace 4 o 5 décadas. Incluso en correcto, Ecuador hay un caso reciente famoso por el contrario, ¿no? Que es Assange, el refugio de Assange en la embajada exactamente. ecuatoriana en Londres, ¿no? Que estuvo Claro, ¿cuánto tiempo? 7 años me parece. Mm, Ah, el problema fue que este, López Obrador estuvo interviniendo en los asuntos internos de varios países, Bolivia, Perú, en esta ocasión tocó a Ecuador, porque si los gobiernos no son afines a su ideología, entonces los critican. mm, Aquí en México, pues el gobierno siempre en el discurso plantea que la política exterior está basada en los principios y uno de los fundamentales es el de la no intervención, pero pues López Obrador está alejándose de ese principio cuando critica abiertamente a los gobiernos en América Latina que no son afines a su propia ideología, ¿no? mm. Entonces, eso pues motivó al gobierno de Ecuador pues a tomar esta decisión. Pero bueno, te decía que hay que entender el contexto en Ecuador para poder comprender por qué se toma esta decisión. Bueno, hay una figura en la Constitución de Ecuador que se llama muerte cruzada Sí, y que el presidente Lazo recurrió a esta figura ante la posible eh, sí, ante un juicio crítica que le político, estaba. ¿no? Exacto. Entonces, pues disolvió la Asamblea Nacional porque lo iban a enjuiciar y entonces se convocó a nuevas elecciones y es este presidente joven, eh, Noboa, que llega a la presidencia casi a finales del año pasado. Es un personaje con poca experiencia política, es un empresario, es de derecha. Además hay que recordar que en Ecuador pues, hubo una crisis de seguridad cuando varias cárceles fueron tomadas y además el tema del narcotráfico pues, pues, está, Sí, es está agravando, se está agravando un estado de guerra interno decretaron en Ecuador, ¿no? efectivamente y hay casos de corrupción, hay casos de impunidad. Entonces, ante las declaraciones de López Obrador y el contexto en Ecuador, el asesinato de Villavicencio, que ya mencioné, pues eso hizo que Noboa tomara la decisión de pues violar la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que como te mencionaba al principio, pues, es uno de los principios más respetados en el mundo, ¿no? Entonces, en represalia, en respuesta, el gobierno de López Obrador decidió romper relaciones diplomáticas. Y también es importante conocer el contexto de México. Estamos en un proceso electoral. Se va a renovar la presidencia este año. Tenemos elecciones el 2 de Eso es junio. parte del contexto, si te parece ahora podemos ir para ahí, al contexto mexicano, ¿no? Porque el contexto ecuatoriano Exactamente. lo hablamos el otro día con el politólogo Pablo Medina, que Exacto. también él contaba cómo la reacción de Noboa tiene que ver con un contexto electoral también, porque si bien la campaña, o sea, las elecciones son en 2025, Noboa es un presidente Claro. de periodo corto. Decías tú, asumió a Exacto. fin del año pasado por 1 año y medio y como que él va a estar en una campaña electoral constante y con el tema de seguridad muy presente, como que le sirve mostrarse duro. Fuerte. Duro con la Fuerte. seguridad, claro, de decir, bueno, Efectivamente. nosotros no vamos a respetar, no va a parar nada para atrapar a los criminales, una cosa así, ¿no? Efectivamente. Ahora, Efectivamente. tú mencionabas, acá hay un rol, dos factores clave, me parece. Por un lado, lo electoral, que después podemos ir para eso, pero ya estabas contando otro factor importante, que es el personaje de López Obrador, que Efectivamente. nosotros quizás lo miramos muy de cerca cuando asumió, pero en estos 6 años, no sé si desde Uruguay lo hemos seguido tanto la interna mexicana, pero López Obrador es un personaje justamente, ¿no? Todos los días una conferencia de prensa de 2, 3 horas, muchas veces improvisadas esas declaraciones que hace por la mañana, ¿no? O Efectivamente. sea que Efectivamente. no es raro que cada tanto haya algún desliz cuando habla tanto, ¿no? Improvisación. Sí, inclusive llega a decir cosas que están completamente fuera de la realidad, ¿no? Porque está 2, 3 horas hablando y justificando sus acciones, ¿no? Y echándole la culpa a todos los problemas actuales a México de las anteriores administraciones. Bueno, ya va a terminar su sexenio y que sigue echándole la culpa a los gobiernos del PRI o del PAN, pues no tiene mucho sentido, ¿no?
Eh, ¿Y pero por qué puntualmente López Obrador, que a pesar de lo que decís tú, es un presidente de alta popularidad, ¿no? En México, o por lo menos en comparación con otros países donde se ha visto así un desprestigio de la política en Latinoamérica, claro, ¿no? Él no sé si le ha ido mal en ese sentido, por lo que tengo entendido de las últimas cifras que vi de encuestas daban eso, ¿no? Algo están positivo. arriba del 60, están Ahí arriba va, del 60% de 60% de aprobación popularidad. es muy bien, un dato buenísimo en Bueno, Latinoamérica. Eh, efectivamente es alto, pero claro, pues está muy cerca del 5, que para mí 5 es casi casi reprobado, ¿no? Pero claro. bueno, efectivamente, López Obrador goza de popularidad principalmente entre su base de apoyo popular, es Mm, decir, la gente que no tiene trabajo, la gente que ya está grande y que recibe una pensión, como la administración de López Obrador apoya a los sectores más vulnerables de la sociedad, pues ese apoyo proviene de ese sector social, pero clase media para arriba critica mucho las medidas que toma López Obrador, critica su política contra el narcotráfico, critica su política. López Obrador ha polarizado la sociedad mexicana, ese es uno mm. de los principales problemas, ¿no? Pero un dato que es importante, prácticamente toda la sociedad mexicana apoyó el rompimiento de relaciones diplomáticas. Ese es un dato El, importante, ¿no? es un dato importante, por ejemplo, la candidata de oposición, Xochitl Gálvez, apoyó el rompimiento de relaciones diplomáticas, ¿no? El Senado, que está compuesto por partidos, también ya emitió un comunicado en donde uno condena la invasión de la embajada mexicana en Ecuador y dos apoya la decisión de López Obrador de romper relaciones diplomáticas con Ecuador. Entonces, esto que hizo López Obrador, pues está fortaleciendo su posición política, tanto interna como externa, ¿no? Interna porque está generando consenso, que eso es algo muy raro en México en estos momentos, y dos, está recibiendo un apoyo internacional muy importante, ¿no? Ya lo mencionaste, ya hubo una resolución de la OEA condenando el ataque a la embajada con 29 votos a favor, solamente El Salvador se abstuvo, México no estuvo presente en esa reunión, pero bueno, ya varios órganos internacionales, la ONU, la Unión Europea, varios países ya condenaron el ataque a Mm. la embajada mexicana, ¿no? Entonces, eso fortalece la posición política del presidente López Obrador ¿A y él le eso también, interesa eso, claro, plantearse en el mundo, digamos, como un líder regional? exacto. Y además, eso le puede traer también bonos a la elección, porque ahorita pues, la situación no está tan holgada en cuanto a la campaña electoral. O sea, es probable que gane Morena otra vez con la candidata Claudia Sheinbaum Morena, el partido de López Obrador, ¿verdad? de López Obrador. Efectivamente, Morena es el partido de López Obrador. Y pues esta decisión que tomó de romper relaciones diplomáticas, pues lo hacen ver como un presidente que defiende la soberanía nacional, un presidente que rechaza las intromisiones extranjeras, que está a favor del cumplimiento del derecho internacional. O sea, internamente eso le está ayudando mucho a López Obrador. López Obrador tenía varias alternativas. Por ejemplo, a mí la mejor alternativa era, uno, romper relaciones diplomáticas con Ecuador, pero no las consulares, porque hay una Mm. gran diferencia entre tener relaciones diplomáticas y tener relaciones consulares. Un país puede romper relaciones diplomáticas con otro, pero mantener las relaciones consulares, ¿no? Sí. Esto es una buena medida porque no se desprotege a los connacionales tanto de México en Ecuador como de Ecuador en México, ¿no? Y además, pues no se desatiende el tema del comercio, las inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí la mejor medida era romper relaciones diplomáticas, pero no consulares, y efectivamente presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia porque hay una clara violación al derecho internacional por parte de Ecuador. Esa me parecía la mejor alternativa, sin llegar al total rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. Pero López Obrador no iba a optar por esa alternativa porque necesitaba también, como el presidente de Ecuador, una decisión fuerte, ¿no? Una Claro. decisión que lo hiciera ver que México está defendiendo, digo, perdón, que el presidente López Obrador está defendiendo a México, ¿no? Es que Porque hay otras. Rafael, eso es un dato que dentro de las medidas que hay a veces en crisis diplomáticas, ¿no? En momentos de tensión, está el presentar notas de protesta, retirar al embajador, llamar al Pero embajador a consultas, ¿no? Hay un montón de pasos previos que acá quizás se hubieran exacto, visto como algo, una reacción débil. exactamente.
yo estoy haciendo ya un escrito sobre las alternativas que tenía López Obrador y la estoy dividiendo en tres grupos, ¿no? Las que yo llamo soft alternativas, o sea, las alternativas suaves, entre ellas está una nota de protesta, retirar a los embajadores, una negociación diplomática, etcétera, etcétera. Esas son las soft, ¿no? Mm. Ayudan porque pues, no se rompe la relación cordial, se mantiene la negociación, pero hacen ver a López Obrador un presidente débil, ¿no? No le conviene tomar ese tipo de decisiones precisamente en el momento en que hay elecciones aquí en México. Luego hay otras intermedias que son, por ejemplo, presentar el caso ante la OEA, demandar a Ecuador en la Corte Internacional de Justicia, romper relaciones diplomáticas, más no consulares. Esas son las intermedias que son mucho mejor que las que yo llamo hard alternativas, o sea, las Las duras. alternativas duras, ¿no? Y entre las alternativas duras, pues está el rompimiento total de relaciones diplomáticas. Rafael, López Obrador expliquemos optó, eso. Tú lo decís como la opción, una de las opciones duras. Expliquemos exacto. qué consecuencias tiene que se rompan relaciones diplomáticas. Hay muchas consecuencias, por ejemplo, quedan desprotegidos los nacionales de México en Ecuador, hay alrededor de 1,600, hay algunos estudiantes, hay una comunidad mexicana que pues de repente se queda sin protección diplomática. Existen mecanismos en la diplomacia en la que otra embajada de otro país, por ejemplo, en este caso va a ser Colombia, y los nacionales mexicanos puedan acudir a Colombia, a la embajada de Colombia en Quito, para protección o para trámites, etcétera, etcétera. Pero también otra consecuencia es que se puede tener o se puede afectar el flujo comercial, el flujo turístico. Los ecuatorianos necesitan visa para venir a México. Entonces, si ya no hay forma de conseguir una visa, pues hasta el vuelo directo que tiene Aeroméxico, Quito, Ciudad de México, se puede cancelar, se puede afectar porque no va a haber pasajeros, ¿no? La relación, Ecuador estaba tratando de ingresar a la Alianza del Pacífico. Para ello tenía que firmar un tratado de libre comercio con México, pues esa opción prácticamente está cancelada en este momento. Entonces, sí hay afectaciones, inclusive para Ecuador hay efectos negativos, por ejemplo, pierde prestigio diplomático en la región por esas decisiones. O sea, la mayoría de los países están condenando lo que hizo este, el presidente de Ecuador, Sí, Novoa. Novoa, no por defender a México, sino por defender un principio, Mm. que es el artículo 22 de la Convención de Viena de 1961 de relaciones diplomáticas, en las que ningún país puede entrometerse o entrar a la embajada sin el consentimiento del jefe de la misión, ¿no? Hay un. También ya hay en Ecuador demandas de destitución al presidente Noboa, Mm. ya se le quiere hacer un juicio político por su incapacidad para gobernar. Noboa no tiene mayoría de su partido en el Congreso, entonces eso también sí fue un golpe para generar algo de legitimidad, pero también le genera conflicto interno, ¿no? Porque Sí, son los partidos de delicados equilibrios, ¿no? exactamente son delicados equilibrios. En cuanto al tema de las relaciones diplomáticas, entre estos dos países específicamente, hay un tema no menor, Rafael, que es la colaboración en el narcotráfico, ¿verdad? Tú ya decías cómo Exactamente, Ecuador tiene un problema interno muy grave, el problema de México es histórico, ¿verdad? efectivamente. Uno Pero de el los tema es que están efectos del, vinculados, ¿no? Porque claro, las bandas mexicanas son las que tienen presencia en Ecuador, entre otras, exactamente, ¿no? Pero tienen tienen, vínculos. claro. Ese es también otro de los efectos negativos del rompimiento de relaciones diplomáticas, porque prácticamente se va a cortar la cooperación entre México y Ecuador en el tema del narcotráfico, ¿no? Eso obviamente afecta. Otro efecto negativo es que pues puede haber división en la región, ¿no? Puede haber ahí algunos, una polarización, ¿no? Entre los gobiernos de derecha, los gobiernos de izquierda. Por ejemplo, El Salvador votó abstención en la resolución de ayer en la Mm. OEA, en el Consejo Permanente de la OEA. Y bueno, pues hay que ver quién está de presidente ahí. Mm. Era totalmente entendible que votara abstención, ¿no? Pero lo que sí hemos visto en estos últimos días es un consenso internacional de condena al, al ataque que realizó el gobierno de Novoa en la Embajada de México, ¿no? Y es que también Ecuador tiene una canciller con poca experiencia diplomática, ¿no?
Además, otra cosa muy importante, la ministra encargada del operativo es de origen mexicano, ¿no? Mm. Aquí en México ya estamos pidiendo que se le haga un juicio, se le condene por traición a la patria, ¿no? Es mexicana de origen, nacida en México, pero obviamente ya se naturalizó ecuatoriana. Y ella fue la que organizó el operativo para detener a Jorge Glass, ¿no? Y lo de la embajada. Entonces, pues sí, Eso yo lo... creo que el gobierno de Noboa no calculó bien los efectos que podía tener esta decisión, porque sí está desprestigiando mucho su gobierno, Mm. tanto interno como externamente, ¿no? Él lo hizo para dar un golpe a la impunidad, porque pues, efectivamente la corrupción es muy alta en Ecuador, inclusive entre de los funcionarios de gobierno. Bueno, Jorge Glass ya había estado en la cárcel, ¿no? Purgó, me parece que 4 años, luego obtuvo un habeas corpus, entonces salió, pero le asignaron otras demandas y entonces fue cuando se fue a la Embajada de México, ¿no? Para mí la mejor alternativa de Ecuador era eh, no aceptar, o más bien no otorgar el, el salvoconducto. En relaciones diplomáticas, un país puede otorgarle asilo político a una persona, pero el gobierno tiene que otorgar el salvoconducto para que pueda salir de la embajada, tomar el avión y llegar al país que le está otorgando el asilo, ¿no? Claro, era lo que pasaba en el caso de Julian Assange en Londres, ¿no? Estaba encerrado en la Exactamente, embajada, pues no podía salir. exactamente. Entonces, y Ecuador podía bien presentar el caso ante la Corte Internacional de Justicia para que determinaran si la petición de asilo era legal, porque aquí tenemos una ambigüedad en la Convención de Caracas de 1954 para el tema del asilo. El artículo tercero dice que ningún país puede otorgar asilo diplomático a una persona que está acusada o que está sentenciada por un delito. Mm. Pero el artículo 4, viene el problema, establece que el país que está ofreciendo el asilo puede interpretar si se trata de un delito o se trata de una persecución política. Mm. Entonces, para Ecuador, Jorge Glass es un delincuente, pero para México Un perseguido. es un perseguido político. Entonces, en estos casos que no, pues no hay consenso, pues lo que se tiene que hacer es dirimir el asunto ante las instancias correspondientes, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Entonces, lo que correspondía a Ecuador era simplemente no otorgar el salvoconducto y presentar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Pero como ya lo mencionamos, pues el presidente joven ecuatoriano pues necesitaba dar un golpe duro, mostrar a la sociedad de Ecuador que tiene el control, que está tomando decisiones para defender la soberanía, para evitar la impunidad de los corruptos que hay en Ecuador, ¿no? Hay dos puntos más de contexto, quizás, Rafael, y ya te paso a preguntar más específicamente sobre cómo juega esto en la campaña. Pero López Obrador ya le había ofrecido asilo político a otros líderes latinoamericanos, ¿no? A Evo Morales, a Pedro Evo Castillo, Morales, el sí. expresidente peruano. O sea que no es la primera vez que lo hace, ¿no? Él, se ve que era algo, parece ser algo parte de Bueno, su política exterior. Pero en es este importante caso mencionar. puntual, sí, y ya te dejo, pero para cerrar la idea, en este caso puntual, el Glass estaba en la embajada desde diciembre. O sea, se había demorado mucho en darle la condición de asilo y recién se la dieron cuando Ecuador declara persona no grata a la embajadora mexicana. O sea que también pareciera que es como una reacción a lo que hacía Ecuador, ¿verdad? No está Exactamente, tan claro que fuera que lo veían como un perseguido político. exactamente. Estaba como huésped, Claro. que esa figura no existe. Entonces, cuando no existe en el derecho internacional, o sea, Mm. no está mencionada en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Entonces, en cuanto el gobierno de Ecuador declaró persona non grata a la embajadora mexicana, entonces se le otorgó el asilo. Mm. O sea, este tipo de decisiones, pues, no se ven bien. Aparte, algo muy importante es que las peticiones de asilo se tienen que manejar con mucha discreción. O sea, no se tienen que ventilar en los medios de comunicación si está o si no está, si lo considero.
porque este tipo de situaciones son muy delicadas, entonces tanto Ecuador como México debían haber mantenido de manera muy discreta todo el proceso. Pero cuando se ventila en los medios de comunicación, pues tenemos este tipo de situaciones, Mm. ¿no? Que llegan a una escalada del conflicto diplomático entre ambos países, ¿no? Y los pedidos de asilo a veces complican, ¿verdad? Porque pasó hace un tiempo con Uruguay y Perú, que el expresidente peruano Alan García pedía refugio en la embajada uruguaya y se generó una mini crisis a la interna uruguaya en cuanto a si había que aceptarle o no, ¿no? O sea, era Efectivamente. al país lo ponen en un aprieto porque el otro país se Exacto. puede enojar, ¿no? Hay un tema Sí, ahí. sí, sí, sí. México tiene una tradición de dar asilo político a perseguidos, ¿no? Yo creo que uno de los más Muchísimos uruguayos se fueron para claro, México. claro, pero me voy hasta 1938. Lázaro Cárdenas, el presidente mexicano, le otorgó asilo político a León Trotsky, Mm, que era una figura muy importante en esa época, y obviamente eso trajo una crisis diplomática entre México y la Unión Soviética, entre México y José Stalin, que bueno, lo asesinaron 3 años después en la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, México fue muy generoso en darle asilo a muchos españoles que estaban huyendo de la guerra civil. Y mm, para México ese fue de alto beneficio porque la crema innata de la sociedad española vino a México y mm. contribuyeron de manera significativa al desarrollo del país. Vinieron artistas, vinieron poetas, vinieron empresarios, vinieron mucha gente que contribuyó mucho, ¿no? Y como tú bien lo decías, en los 50, 60, los 70, México se caracterizó por una política de asilo muy generosa, principalmente en los países sudamericanos que sufrían de golpes de Estado Mm. militares. Entonces, o sea, no me extraña que López Obrador haya ofrecido el asilo a Evo Morales, a Pedro Castillo, presidente, expresidente de Perú, y que se lo haya ofrecido también a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, ¿no? O sea, es Mm. una práctica eh, que México ha venido siguiendo desde hace mucho tiempo. Es una Y, tradición. claro. Y Rafael, tú mencionaste antes, para ir al último punto, que es el electoral. ¿Cuándo son las elecciones en México? 2 de junio, falta Do- poquito, 2 de junio. de primera vuelta, Nosotros no tenemos segunda no hay vuelta, segunda vuelta. Bien. no hay segunda O vuelta. sea, se juega todo el 2 de junio. Sí, o sea, un candidato puede ganar con el 35% de los votos. Y eso no genera mucha legitimidad, pero Mm, hemos tenido casos en donde un presidente gana la elección con el 35%. Felipe Calderón Hinojosa, que fue presidente del 2006 al 2012 en México, ganó con 35% de los votos, ¿no? Y en este En esa, caso, sí, te seguí tú. en esa elección, el 2006, el otro candidato era López Obrador, Mm, el actual presidente, y el resultado fue muy cerrado, o sea, no pasó ni del 1%, o sea, López Obrador tuvo 34.7, eh, cuando Felipe Calderón tuvo 35, ¿no? O sea, la diferencia era mínima, y López Obrador no reconoció el triunfo y presentó una demanda de recontabilizar los votos, e inclusive se autonombró presidente legítimo, hizo una ceremonia en donde se puso la banda mm. presidencial, o sea, Un personaje, como mm, dijimos. es todo un personaje, ¿no? En Además, este, sí. tomó una de las calles más importantes de la Ciudad de México, Reforma, Mm, una de las más importantes de la ciudad, lo tomó por meses, ¿no? mm. Entonces, sí es todo un personaje. Volvió a competir en el 2012, pero volvió a perder por segunda ocasión Y en frente a Enrique Peña 2018 Nieto. ganó finalmente. Y hasta el 2018 ganó, ¿no? Ahora la Y candidata de aquí, su partido es Claudia Sheinbaum. ahorita, la candidata del partido de López Obrador es Claudia Sheinbaum. Hubo un debate el domingo, Mm, o sea, el sábado nos amanecimos con la noticia del rompimiento de relaciones diplomáticas y el domingo en la noche fue el primer debate. Y, por ejemplo, pues Claudia Sheinbaum se mostró mucho mejor que los candidatos de oposición. Son dos. Uno, pues prácticamente no tiene ninguna posibilidad. Tiene más o menos un 5% de preferencias, o sea que prácticamente no va a tener
la oportunidad de ganar. Y hay otros dos candidatos, que es Claudia Sheinbaum por Morena y Xóchitl Gálvez, que representa una coalición de 3 partidos, uno de centro, uno de izquierda y otro de derecha, ¿no? Todo el Entonces, abanico. pero le fue muy mal en el debate a Xóchitl Gálvez, la principal candidata de oposición, y pues no creo que pueda levantar su campaña. Y esta movida de López Obrador, decís tú que le suma, moviliza las bases a favor de, al menos moviliza esa base de apoyo a favor de la candidata de Morena. La candidata oficial, efectivamente. Lo más probable es que Claudia Sheinbaum se convierta en la próxima presidenta de México. Va a ser un caso histórico porque es la primera mujer que sea presidenta en el país. En cualquier caso va a haber una primera presidenta, ¿no? Gane quien gane, una primera presidenta. Efectivamente, el candidato no tiene ninguna posibilidad. Rafael Velázquez, doctor en estudios internacionales, profesor investigador en la Universidad Autónoma de Baja California, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, de la Academia Mexicana de Ciencias. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Igualmente.